En el marco de la sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, organizada por el COMEXO, contamos con la presencia del doctor Asael Ortiz Lascano, quien nos dará en esta ocasión su conferencia Legislación sobre el matrimonio homosexual en el estado de Hidalgo. Le cedo la palabra, doctor. Doctora Angélica Reina Bernal, un gusto que esté con nosotros para esta presentación. También quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo en línea, pero antes de iniciar quiero agradecer mucho al COMEXO por esta invitación, obviamente a nuestra institución, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y a nuestra líder de cuerpo académico, la doctora Angélica Reina Bernal, quien ha hecho todo apoyo y todo el trámite con estas instituciones para que esta semana sexta de Ciencias Sociales a nivel nacional pueda ser factible. Obviamente a todos ustedes que nos están viendo, muchas gracias por estar con nosotros. Y más que una conferencia, es una breve charla que tiene que ver con la legislación sobre el matrimonio homosexual en el estado de Hidalgo. Si bien es cierto, esta es una propuesta que ya tiene algo de tiempo. En 2016 fue planteada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. En 2019 fue aceptada por el estado de Hidalgo. Aún en el año 2020, cuando se hace esta investigación, todavía había muchas personas que desconocían. Todavía en algún momento hay personas que desconocen que el matrimonio homosexual está validado en una mayor cantidad de entidades en el contexto mexicano. Y en ese sentido también es importante el poder reflexionar en torno a ello, porque también por ahí con nuestros estudiantes existen dudas si la homosexualidad es relativamente reciente, si es de hace algún tiempo o si tiene más tiempo del que nos podemos imaginar. Y en ese sentido es que queremos abordar algunos conceptos, algunas generalidades con respecto a este tema. El objetivo e hipótesis de este trabajo, bueno, pues fue pretender cuál es la percepción del matrimonio homosexual y la percepción del derecho de adoptar por parte de las parejas homoparentales, así se les llama a las parejas del mismo sexo, dentro de la ciudad de Pachuca y su zona conurbada que comprende a 8 municipios. Las hipótesis que guiaron esta investigación, ustedes las tienen ahí, donde los jóvenes parece ser que son, de acuerdo a distinta literatura, son mucho más prestos a aceptar los matrimonios y la adopción por parte de parejas homoparentales que las personas que tenemos mayor edad. Otros autores sugieren que las mujeres son más susceptibles de aceptar a las personas homosexuales que los hombres. Y la escolaridad también juega un papel importante porque se dice que a mayor escolaridad entonces tiende a haber una mayor aceptación tanto a las parejas del mismo sexo como también a el hecho de que estas parejas puedan adoptar. Y en ese sentido también va a girar un poco esta charla sobre cómo se origina el concepto de la homosexualidad. Y bueno, entonces el punto de inflexión, hace 12.000 años aparece la última glaciación y entonces cambia la forma de vivir. El hombre se hace sedentario y entonces la mayoría de los autores de corte demográfico dicen que no es que no hubiera homosexualidad, pero casi era mínima porque había que enfocar todas las baterías a esa reproducción. Ahí estamos viendo dos planteamientos, uno que dice una liberación sexual antes de que el hombre sea sedentario y otra que nos dice no, tuvo que haber iniciado como monógamo porque de otra manera las infecciones hubieran sido tremendas. Hay un trabajo muy interesante de Bauch y de McHellar. Estos dos autores son matemáticos y hacen un modelo revisando el crecimiento de la población y hacen un hallazgo muy interesante. Ellos consideran que probablemente pudo haber homosexualidad mucho más extendida antes de hace 10.000 años, porque encuentran en ese modelo matemático que cuando las poblaciones son pequeñas, puede haber poligamia o puede haber otras conductas y que probablemente la infección de transmisión sexual sea más controlable que en grandes poblaciones. Tina Sais, Ripoll, Carbonell van a ser autores de trabajos muy interesantes que tienen que ver antes de que el hombre sea sedentario. Y ellos se van a especializar en el análisis de las pinturas rupestres. Cristina Sáenz, ella ha plasmado que la homosexualidad en el tiempo de los hombres de las cavernas era mucho más común de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Esto a qué nos lleva? Indiscutiblemente a la conclusión de que las relaciones homosexuales no solamente han estado en el hombre desde el inicio de las civilizaciones, sino que también han estado desde antes de esas civilizaciones. Obviamente, después va a venir una serie de civilizaciones que van a tener unos comportamientos homosexuales bastante marcados. Por ejemplo, los egipcios, los mesopotamios, los sumerios, los babilonios,
Pero va a haber algunos pueblos que van a asociar la homosexualidad con enfermedades de transmisión sexual. Y entonces, por ejemplo, los judíos, dentro de las prohibiciones que tenían, era las relaciones de tipo oral o las relaciones de tipo anal por personas que infringían esa prohibición, junto con la homosexualidad, indiscutiblemente, la prostitución y además las relaciones con animales. Los judíos van a establecer como pena de muerte a aquella persona que tenga cualquiera de estos comportamientos. Nosotros vamos a heredar parte de ese repudio inicial de la homosexualidad. Estoy hablando dentro del mundo de Occidente, y esa postura no a la homosexualidad a partir de las ideas de los judíos. Tenemos a Constancio II y a Flavio Julio Constancio, quienes promulgan la primera ley ya dentro de Roma contra los matrimonios entre personas del mismo sexo en el año de 342. Para el caso de la Asamblea Constituyente de 1791, se levanta y se proclama que la homosexualidad no debería de ser perseguida. Y aquí entra Napoleón Bonaparte y él dice, la homosexualidad en personas adultas, claro, las personas adultas serían de 14 o 15 años y más, va a decidir con quién tiene sus relaciones privadas. Mientras sea una relación eminentemente privada, no tiene por qué mediar más allá de cualquier otra sanción y mucho menos que sea una pena de muerte. Llegamos hasta el siglo XX y en muchos de los lugares todavía, en muchas partes del mundo, la homosexualidad va a estar como un tema tabú, como un tema que no se debe de hablar, aunque indiscutiblemente tenemos a muchos autores que han trabajado el tema y que nos refieren que estaba presente. Llegamos en ese sentido sobre 1867 y creo que ahí empiezan algunos de los movimientos lésbico-gay a hacerse importantes. Ya tenemos estos derechos de la Constitución francesa, de estos derechos universales. Y entonces Tezanos es uno de los autores sobre homosexualidad, lo marca como un hito donde van a iniciar distintos momentos de la búsqueda de los derechos de la homosexualidad. Para 1992, todavía la Organización Mundial de la Salud la tenía como una enfermedad mental y en 1992 la homosexualidad deja de ser estigmatizada como una enfermedad de este tipo y pasa a ser como una preferencia sexual. Y en ese sentido, en el año de 1969, empieza a haber grandes movimientos, principalmente en los Estados Unidos, en Nueva York, y se da una corriente muy fuerte tratando de reivindicar las conductas homosexuales. Creo que no lo dije al inicio, pero cuando hablamos de una conducta homosexual estamos hablando de una relación entre hombres o entre mujeres, personas del mismo sexo, recurriendo al concepto que nos da Natrela o los conceptos etimológicos de la palabra. Y entonces empieza a haber la búsqueda de los derechos y en donde la homosexualidad sea visible para reivindicarla justo como un derecho. No debe de haber una discriminación a partir de la sexualidad y se busca esta liberación y entonces van a surgir los grupos LGBT. El objetivo, ser reconocidos. Y entonces es ahí donde llegamos al punto de inflexión que nos interesa. Uno de los puntos que ellos van a perseguir es el matrimonio. Ellos cuestionan, esto no es una situación de un amor romántico que va a durar unos días. También queremos conformar una familia, queremos tener una pareja por más tiempo, queremos que la fidelidad entre hombre y mujer también sea entre nosotros y también queremos tener descendencia. Probablemente entre dos hombres o dos mujeres va a ser muy difícil, a menos que se recurra a una situación in vitro o un tercero entre en la pareja, pero si no se quiere ninguna de estas opciones, se puede tener la posibilidad de la adopción. Tal y como comentábamos, este cuadro nos plantea las distintas etapas de los movimientos homosexuales en el contexto mexicano, como lo maneja Chávez. En 1971, decíamos, uno de los principales movimientos en México, van a aparecer con grupos que son clasificados como clandestinos. Hasta 1971 va a haber un grupo como tal, el de izquierda, y podemos observar cómo se va a tratar principalmente de gays, de lesbianas, pero de una clase media ilustrada. Esto nos da pie a un comentario, es decir, que no hubiese movimientos. Claro que había movimientos, pero eran muy pequeños y también había grandes grupos de personas que estaban practicando la homosexualidad. Podríamos verlo desde el inicio del siglo XX, si recordamos el yerno
de Porfirio Díaz, esta historia por ahí que se maneja de los 42, es un ejemplo. Sobre la década de 1950, algunas personas de la farándula, del cine, del teatro, tenemos a Salvador Novo, tenemos a distintos actores en ese momento dentro de esta vertiente. Y entonces por eso es que principalmente el primer grupo va a ser de una media ilustrada y van a buscar la incorporación a los espacios públicos, un reconocimiento a la diversidad, el derecho a la diferencia. Tal vez no pensaban en una familia como tal. Probablemente sería una idea un tanto idílica, un tanto bucólica, pero en ese momento piensan que puedan ser reconocidos como un derecho a esa diferencia. No quiero ser hetero, puedo ser homo, ¿no? O puedo ser bi, ahí aparece. Tenemos después otro momento del 78 al 81, una consolidación de aspectos organizativos, también gays y lesbianas de clase media ilustrada, pero después vamos viendo cómo aparece, por ejemplo, la pandemia del VIH-Sida, y entonces la intención es que haya una salud pública, porque hay una enfermedad grave que no pueden solventar. Conocemos el contexto mexicano de baja derecho a audiencia, y entonces la petición, la demanda es justamente la salud pública. Y vean ustedes después, aparece el acceso universal a los medicamentos retrovirales como una parte del complemento del grupo y las demandas anteriores. Y obviamente después viene un acceso universal, viene la búsqueda de los derechos universales como tal, y en donde va a estar plasmado el objetivo de esta conferencia, de esta charla, que es el matrimonio y justamente la adopción. En este último momento, los grupos homosexuales, los grupos diferentes, LGTB, empiezan a plantear que tienen ese derecho eh, al matrimonio, a la adopción, pero no solamente que sea de palabra, porque entonces si hay un matrimonio, pero es como el matrimonio que se da entre los niños en la kermés, de nada sirve. Ellos buscan la protección jurídica que les va a dar una protección de la asistencia médica, eh, de los puntos heredables, es decir, en caso de que fallezca alguno puede heredar, puede dejar una pensión, puede dejar una serie de prerrogativas. Eso es lo que van a buscar, que quede perfectamente encuadrado dentro del contexto eh, legal mexicano. Y en ese sentido van a recurrir a dos artículos importantes de la Ley Universal de los Derechos Humanos. El primero es el artículo 2, que plantea que estos derechos son para todas las personas sin distinción alguna. Y dos, el artículo 16, que plantea que la familia es la base de la sociedad. Luego entonces, si es la base y es un derecho para todos, también estos grupos deben de acceder a una familia. Y en ese sentido, empieza a discutirse el concepto de familia, que lo vamos a plantear un poquito más adelante. La definición clásica de familia va a transmutar. Eh, no queremos hacerlo histórico también, pero recordemos el concepto tradicional de familia. Si nosotros buscamos la definición de familia en grecolatinas, es sirvientes hambrientos. Los primeros pueblos, el ejemplo más clásico son los romanos, podían comprar los hijos. El pater familia, este romano libre con dinero, podía comprar a todos los miembros que quisiera. Y era mucho más fácil. Si le dijéramos el día de hoy a los alumnos, ¿qué pasará si quisieran tener un hijo de 16 años? Bueno, pues habría que esperar 17 años. Si el embarazo fuera casi inmediato, esperar 17 años, que no se enferme grave, que no muera, que no tenga ninguna complicación, y tal vez en 17 años tendría un hijo de 16 años. Para los romanos, el concepto de familia es de sirvientes hambrientos, las esperanzas de vida son bajas y entonces existe la posibilidad de comprar hijos. También existe la posibilidad de los hijos consanguíneos, muy parecido a lo que tenemos nosotros de la tradición judeocristiana. Es una tradición de los judíos que nosotros heredamos a partir del tamizaje romano. Pero para los romanos como tal, podían comprar los hijos. Ese concepto ya no lo tenemos de familia. Ese grecolatina ya lo tenemos. Ya no está con nosotros. Ahora tenemos un concepto que más o menos dice así:
Familia es el grupo de personas que comparten los alimentos, que comparten los distintos momentos bajo un mismo techo. Y ahí cabe la señora que le da asistencia a los alumnos que vienen a nuestra universidad, aunque ella sea solita. O también podrían ser para algunos las personas que están en un asilo o que están bajo determinada característica en una vivienda. Entonces, eso puede cambiar a familia. Eso incluiría a las personas homosexuales, porque al final no son de una relación sanguínea, pero tienen una relación afectiva que también los hace familia y si ahora se les permite el matrimonio, entonces constituyen una familia. Tenemos familias monoparentales, aquellas familias donde son encabezadas por papá o mamá, pero también podemos tener familias solamente de los hijos que han quedado huérfanos, o también de la pareja que no ha decidido tener hijos o que los hijos se han ido y ahora han quedado como familia. O tenemos familias unipersonales. El planteamiento es, ¿qué obliga a que forzosamente la familia tiene que ser nuclear o extendida, como nos han platicado en algunos textos? Y entonces la familia ha transmutado y entonces ahí queda perfectamente incardinada esta familia homosexual. Vamos a ver algunos de los trabajos que vale la pena referir. Lo haré de manera muy ejecutiva por el tiempo. Tenemos el de Ruiz y Jarquín. Ahí plantea que la conformación de las familias homoparentales va más allá de un deseo sexual. Ellos en esta investigación llegan a esa conclusión. Se busca una familia porque va más allá de ese de simple deseo sexual. Lo que decíamos al inicio, no es una relación de una semana o de 15 días, es una relación como los hetero para toda la vida, ¿no? Claro, hay que conformar la familia jurídicamente, darle protección. Si vamos a adoptar un hijo que tenga también la posibilidad de heredar si fallecemos, que le podamos dejar bienes y que si fallecemos y no lo alcanzamos a hacer, que él pueda hacer un juicio intestamentario y que pueda recuperar esos bienes. Tenemos otro trabajo, el de Castaño Suárez, el de Sánchez Trujillo y Viveros Chavarría, que encontraron que las dinámicas familiares y las prácticas parentales en familias homoparentales no tienen diferencias. Es decir, ellos hacen un análisis de distintos tipos de familia y encuentran que la familia homosexual es idéntica al resto de las demás familias. No hay diferencias significativas que las hicieran menos con respecto a no disfrutar de estos derechos. Hay un trabajo de Argueta que es fantástico porque utilizando los medios de comunicación, la comunicación mediática, encuentra que si se defiende perfectamente el matrimonio homosexual, termina siendo aceptado justamente por esta sociedad francesa donde fluye el arte, pero también son sensibles a aceptar distintas maneras de observar la vida, la familia, ¿no? Entonces, es lo que nos muestra estos trabajos. Domínguez y Montalbán hacen un estudio en tres países, España, Francia y Argentina, y encuentran cómo los matrimonios, si tienen el aval jurídico, entonces va a haber un proceso de normalización. Y entonces ellos dicen, es lo que falta que se normalice, porque dentro de la sociedad occidental generalmente está normalizada la relación hetero, en donde tenemos un papá, una mamá, unos hijitos, y los derechos los vemos solamente exclusivos de papá, mamá e hijitos. Pero cuando nos cambian la película de papá, papá, hijos, o mamá, mamá e hijos, entonces no encajan lo que nosotros entendemos como derechos hereditarios o derechos patrimoniales o cualquier otro tipo de derecho, nosotros decimos no puede entrar con ellos. Y vamos a quedarnos con la idea de que el homosexual entonces va a ser aquella persona pervertida, que va a ser de peligro, que va a ser solamente para diversión, pero que no busca perpetuar una familia. Bien, otro de los trabajos es de Jimeno y de Barrientos. Este trabajo lo van a realizar en el contexto español y concluyen que si se reivindican los derechos ciudadanos de los grupos LGTB, se va a aceptar el matrimonio homoparental y se va a entender como el matrimonio como figura única en donde los integrantes del matrimonio no necesariamente tienen que ser
sexos diferentes, sino que pueden ser sexos similares, como lo plantea Tony eh, Atrela. Tenemos otro trabajo de Marshall que también dice que se debe de eliminar la discriminación de las minorías que buscan una relación homosexual y que entonces tiene que haber un cambio significativo dentro de las estructuras incluso que asignan los derechos. Y entonces dice, se tendría que cambiar los jueces y las personas que están en estos espacios porque tienen tergiversada la manera de cómo debe de funcionar el derecho, ¿no? Son algunos de los trabajos representativos que quise mencionarles. Les platico solamente en 2 minutos la metodología. Esta es una encuesta. Se entrevistó a personas mayores de 18 años de estos municipios que integran la zona metropolitana de la ciudad de Pachuca. Es una encuesta realmente interesante, significativa. A la par se analizan algunas otras encuestas. Por el tiempo voy a empezar a reducir los comentarios. Empiezan a analizar algunas otras encuestas, entre ellas la del Centro de Estudios de Opinión de la Cámara de Diputados, algunos otros trabajos que van dirigidos a cómo es la manera de aceptar o no aceptar a las familias del mismo sexo, a las parejas del mismo sexo, y entonces van a aparecer distintos escenarios desde una calificación de que están enfermos psicológicamente, una postura anacrónica, una postura en que son personas que no deberían de adoptar, una gran cantidad de escenarios de, de cómo se pueden percibir y vamos a dar algunos resultados muy breves de esta encuesta, ¿no? Primero, son resultados interesantes, véanlo ustedes. En el contexto de la zona metropolitana de la ciudad de Pachuca, se encuentra que los jóvenes que son menores de 30 años son más susceptibles de tratar, de interactuar con personas homosexuales que las personas que tenemos más de 30 años. Entonces, algunos consideran que incluso puede ser un cambio generacional. Los jóvenes observan sin menor atisbo el que haya una relación entre hombres con hombres o mujeres con mujeres. Lo vemos, por ejemplo, al interior de las universidades. Cada vez observamos más relaciones de este tipo, pero sus compañeros no se inmutan. Y si lo ven en la calle, tampoco se inmutan. Y probablemente alguien de mi edad se quede sorprendido y voltee y observe que son dos hombres o dos mujeres, pero los jóvenes lo harán en menor medida. Otro de los hallazgos, las personas que tienen mayor escolaridad van a tender, son de los resultados que tenemos, van a tender a aceptar en mayor medida a las personas homosexuales e incluso pueden llegar a tener un matrimonio como tal e incluso adoptar hijos. Porque un primer momento es el aceptar una pareja homosexual. Un segundo momento es aceptar que están casados legalmente, que tienen todos los derechos. Y un tercer escenario es que adopten hijos. Una de las preguntas que se les hacía dentro de la encuesta es, ¿le gustaría que hubiera una pareja homosexual viviendo a un lado de la casa donde usted vive? Y muchas personas decían, no, eh, los puedo aceptar, pero que no los tenga yo cerca de mi casa, porque imagínate, mis hijos, ¿cuál va a ser la percepción? Y cuando se les preguntaba, ¿y si tuvieran hijos esta pareja homosexual? No menos. Eso es totalmente inaudito. En último de los casos, que vivan, que los casen, pero que no tengan hijos. Pero observamos cómo la escolaridad va a jugar un papel importante en la aceptación. Otra de las cuestiones, las personas que tienen una relación de amistad, de trabajo, de estudio, que interactúan con personas homosexuales, al final, en el trato del día a día, van a terminar aceptando más a este tipo de personas con una relación de tipo homo que aquellas personas que no interactúan o que no tratan a una persona con esta preferencia sexual. Algo que tiene que ver con los estudios de ascendencia. Si nuestros papás en la plática diaria aceptan las relaciones homosexuales, generalmente los hijos terminaremos aceptando esta postura con respecto a esa preferencia sexual. Si nuestros padres generalmente se oponen a ese tipo de relaciones, nosotros también aprenderemos y será más factible que nos opongamos a este tipo de relaciones. Estos son algunos
de los resultados que se encuentran. Me parece que son interesantes, que dan pie a una discusión. Dejaré yo la presentación hasta este momento y si ustedes consideran oportuno, podremos resolver algunas preguntas o algunos cuestionamientos que tengan hacia mi persona. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor, su trabajo, su ponencia y vamos a pasar a comentarios.